¿Conoces las técnicas de inversión, los inputs y secretos que han hecho ricos a los grandes inversores billonarios americanos? Descúbrelas ahora con Lorenzo Serratosa y José Iván García, socios de Cow Markets EAFI y asesores del fondo Fonbalcem. Estudia con nosotros los modelos de los protagonistas del momento como Warren Buffett o Joan Greenblatt y descubre sus métodos para ganar en los mercados. Esto es Casting Strategies. Buenas tardes y bienvenidos un día más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de los ETFs, de cómo hacer una inversión adecuada y racional a través de ETFs. Los ETFs son la innovación financiera que más éxito ha tenido durante los últimos 20 años en los mercados. Y hoy mueven más de 2.7 trillones de dólares, casi tanto como la industria global de hedge funds. ¿Y tiene sentido? Pues no dejan de ser una forma muy barata y muy eficiente de invertir en multitud de subyacentes de una manera simple y, sobre todo, pues muy adecuada para todos aquellos inversores que no cuentan con las herramientas o con los conocimientos necesarios para hacer una inversión activa de calidad, para seleccionar esas empresas o esos fondos de inversión que le pueden hacer batir al mercado. Si eso no es así, es mucho mejor invertir a través de ETFs con los que podemos obtener una alta rentabilidad sin complicarnos la vida. Bien, ya lo dice Warren Buffett, que los ETFs pues son muy apropiados para todo este tipo de inversores, y eso pensamos nosotros. ¿Y qué tipos de ETFs tenemos? Pues bueno, en el mercado encontramos muchísimos tipos de ETFs. La verdad es que la industria se ha complicado mucho a lo largo de estos tiempos y ahora es multitud la cantidad de ETFs que podemos encontrar en el mercado. Sobre todo, debemos saber que existen dos tipos que es muy importante diferenciar. Aquellos que son sintéticos y, por lo tanto, en su portfolio lo único que tienen son derivados. Supongamos el ejemplo de que es un ETF del SP500. En vez de comprar todas las acciones del SP500, lo que tenemos en el portfolio es un derivado que replica el SP500. Y luego tenemos los de réplica física, que son los que realmente a nosotros nos gustan y que son todos esos que realmente sí están comprando las acciones de los índices o de los subyacentes de los que hacen réplica. Después podemos encontrar otro tipo de ETFs, como son los apalancados o los inversos, que lo que nos dan es la posibilidad de apalancar nuestras operaciones de tal manera que, por ejemplo, si estamos invirtiendo en el SP500, podemos obtener 2 o 3 veces lo que hace el SP500 a través de un ETF apalancado, o bien inversos, que nos permiten invertir en corto, cubrir carteras o estar cortos pues, en cualquier subyacente que pensemos que va a bajar o que veamos que sus fundamentales pues, no son adecuados y nos permitan hacer inversiones en corto. Estos son los tipos más comunes de ETFs, aunque hoy en día se ha puesto de moda también los ETFs activos, sobre todo en Estados Unidos, que lo que hacen es crear carteras activas donde un manager pues, está creando carteras sobre diversos subyacentes. Se han puesto muy de moda los que tienen un sesgo más value, los que tienen un sesgo más growth. Sin embargo, a nosotros eso no nos parecen buenas ideas para invertir en ETFs. Y de hecho, tenemos un paper de la Universidad de Atenas de 2009 haciendo un estudio sobre todos estos ETFs activos y dando como resultado que realmente no son capaces de batir al mercado, que es lo que suele pasar en muchos casos con la inversión activa. Dicho esto, ¿cuáles son las ventajas que podemos encontrar invirtiendo en ETFs? Pues las ventajas son muy variadas. Una, ya la he dicho, que es el acceso a un montón de índices, sectores, fórmulas de inversión, materias primas, renta fija, es decir, podemos acceder a multitud de subyacentes a la hora de crear nuestro portfolio de ETFs. Y todo con un muy bajo coste, es decir, los ETFs, al ser fondos, son fondos de inversión, pero con fees muy bajos. Y eso nos permite pagar muy poco dinero por la gestión que se está haciendo de nuestro dinero, que no es lo que suele suceder pues, en los fondos de gestión activa o en los fondos de inversión pues, que conocemos normales en el mercado. Son además muy sencillos de trabajar porque se compran y se venden como acciones, con lo cual es muy sencillo operar con ellos,
son muy líquidos y son muy transparentes, porque sabemos siempre, a ciencia cierta, pues lo que tenemos en cartera cuando estamos invirtiendo a través de un ETF. Bien, y lo más importante es que nos permiten crear una gestión pasiva de nuestro dinero frente a lo que se ha llamado pues, la gestión activa. Y aquí hay un gran debate. ¿Qué es mejor, la gestión pasiva? ¿Qué es mejor, la gestión activa? Bueno, lo mejor es lo que se adecue a nuestra forma de invertir. Si realmente somos inversores, que contamos con conocimientos y contamos con herramientas adecuadas para hacer una inversión activa, pues no está mal hacer una inversión activa, intentar batir al mercado, que debe ser el objetivo de cualquier inversión activa, y poder pues, multiplicar nuestro dinero mucho más allá de lo que el mercado lo hace. Si no es así, si no contamos con esos conocimientos, si no contamos con esos apoyos, si estamos perdidos en el mundo financiero, los ETFs y la inversión pasiva es lo adecuado para nosotros, porque nos permitirá coger toda la rentabilidad que ofrece la bolsa. Estamos hablando, por ejemplo, de una rentabilidad cercana al 7% para el SP500 desde el periodo, fíjate, de 1926 hasta el 2015, es decir, un largo periodo de tiempo en el cual estamos ganando un 7% de media anual, que no está nada mal para una inversión pasiva, sin hacer absolutamente nada y pagando muy pocas comisiones por ello. Esto es lo que nos permite hacer los ETFs y es como hay que usar los ETFs. Cauplus Profesional presenta su asesor automático gratuito de fondos y ETF. Por primera vez en España, puedes sumarte sin coste alguno para ti a las carteras de fondos y ETF creadas por Lorenzo Serratosa y su equipo e invertir en fondos y ETF con sentido común, obteniendo rentabilidad y seguridad para tus ahorros sin complicarte la vida. Entra en www.cauplusprofesional.com/asesor y descubre cómo multiplicar el rendimiento de tu cartera de fondos y ETF. ¿Y qué sabemos de la industria de ETFs? ¿Qué nos dicen los papers de investigación? Si profundizamos en ellos, sobre todo en un paper de investigación que a mí me gusta mucho, que se llama Abusing ETF de 2012, encontramos que la mayoría de los inversores que utilizan ETFs no obtienen ni siquiera la rentabilidad que obtiene el MSCI World Index. Es decir, los ETFs están siendo tan mal utilizados que los inversores que los usan no son capaces de obtener ni siquiera la rentabilidad que obtendrían en un índice mundial con una inversión pasiva. ¿Y esto por qué es? Bueno, hemos detectado varios problemas a la hora del uso de los ETFs. El primero es el llamado country bias, y es la tendencia que tienen los inversores a invertir la mayoría de sus portfolios en sus propios países. Una de las cosas más importantes a la hora de invertir es hacer un buen asset allocation. Y este country bias, este efecto y esta tendencia que tienen los inversores a invertir sobre todo en sus propios países, consigue que su rentabilidad a la hora de trabajar con ETFs sea muchísimo menor de la que podrían conseguir. Pero sobre todo, el problema más importante es perderse dentro del mundo de los ETFs. Empezar a utilizarlos como si fueran acciones. Intentar hacer market timing con ellos, porque como son de compra-venta muy fácil, compramos y vendemos como si fuera una acción, pues acabamos haciendo market timing con ellos, acabamos utilizándolos como si fueran acciones, acabamos convirtiendo lo que debería ser una gestión pasiva en una gestión activa. Y en una gestión activa sin criterio normalmente. Esa gestión activa que suelen utilizar la mayoría de los inversores particulares, que no está fundamentada en datos fundamentales, que no tiene unos criterios racionales de peso debajo a la hora de tomar decisiones de inversión. Y por lo tanto, todo esto acaba convirtiendo el uso de los ETFs, que se crearon para una inversión pasiva, en algo que no tiene nada que ver con el uso que deberían darse. ¿Y qué debemos hacer con los ETFs? ¿Cómo debemos afrontar la inversión en ETFs para obtener realmente rentabilidad con ellos? Para sacarles el partido que se le puede sacar a los ETFs. Lo primero que tenemos que hacer es utilizarlos para aquello que fueron creados. Es decir, utilizarlos para
hacer una inversión pasiva, racional y de éxito. Para eso fueron creados los ETFs y lo que no podemos hacer es utilizarlos como si fueran acciones para comprar y vender haciendo trading. Dicho esto, teniendo esto muy claro, que debemos utilizar cada producto para lo que fue creado, después debemos empezar a crear nuestro portfolio de ETFs basándonos en los criterios racionales que ya conocemos. Lo primero es hacer un buen asset allocation. Un asset allocation que no esté sesgado por el country bias que decíamos antes. Es decir, en el cual podamos coger aquellos índices y aquellos sectores que tengan más valor oculto en cada momento. ¿Y cómo haremos esto? Utilizando el análisis cuantitativo, tal y como hacemos a la hora de crear carteras de acciones o de fondos, utilizando el análisis cuantitativo para analizar los subyacentes en los que queremos invertir y saber qué ETF es más adecuado en cada momento. A partir de ahí, debemos ir a lo simple y a lo que funciona. No podemos perdernos en el universo de ETFs. Cada día hay más y de más tipos y maneras. No podemos perdernos en todo eso. Debemos ir a lo que funciona. Y lo que funciona siempre fue lo mismo. Invertir en calidad, a buen precio. Y esa debe ser nuestra base siempre a la hora de enfrentar el mercado desde cualquier producto. Por lo tanto, a través de los ETFs y con las herramientas de Kao Plus Profesional, buscaremos calidad a buen precio. A partir de ahí, creado nuestro portfolio de ETFs desde el inicio, con un buen asset allocation, con un buen análisis cuantitativo para coger aquellos índices o aquellos sectores o aquellos subyacentes que son más adecuados para nuestros perfiles en cada momento, habremos creado nuestra cartera de ETFs, aquella que tiene sentido. Después debemos rebalancearla, pero debemos rebalancearla, como siempre, basándonos en lo que funciona. No intentando hacer market timing, no porque venga el verano y pensemos que va a bajar la bolsa, sino basándonos en aquellos datos objetivos que nos ayudan a decidir cuándo debemos rebalancear nuestra cartera. Y básicamente son dos. Uno, porque queríamos crear una cartera con un perfil de riesgo X y debido a que unos activos suben y otros bajan, ha perdido su balance, y eso sería un punto. O dos, porque haciendo nuestro análisis cuantitativo dentro de los sectores o de los índices mundiales en los que queremos invertir, encontramos que los que tenemos en cartera han llegado a su precio objetivo y hallamos otros que están a mejor precio o que tienen mayor calidad dentro de sus portfolios. Haciendo esto, creando un portfolio de ETFs, utilizándolos de acuerdo a cómo fueron creados para una inversión pasiva de calidad, cogiendo y utilizando las herramientas con las que contamos para hacer nuestro asset allocation y nuestros análisis adecuados para crear nuestra cartera de ETFs y rebalanceándola racionalmente, podremos obtener muchísima rentabilidad invirtiendo en ETFs y no estar dentro de ese grupo del cual hablaba nuestro paper de investigación y que no obtienen mayor rentabilidad que el MSCI Index World. Hasta aquí hemos hecho un overview sobre la industria de los ETFs, sobre cuáles son los problemas que se encuentran los inversores a la hora de invertir en ETFs y sobre cómo debemos usarlos para tener éxito en la inversión con ETFs. Cada producto financiero debe ser usado para lo que fue creado y los ETFs fueron creados para una inversión pasiva de calidad. Por eso, para que no nos olvidemos de respetar cada producto financiero y para que no nos olvidemos que debemos usarlo para aquello que fue creado, os dejo con el tema Respect de Aretha Franklin.